Y miren lo que dice. Todos lo tienen allá para que lo puedan ir siguiendo. Segundo de Pedro 1, versículos 5 al 7, dice lo siguiente. Vosotros también, o sea, se refiere a cada uno de ustedes y a mí también. Vosotros también, poniendo toda diligencia, o sea, esforzándonos. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Entonces ahí el versículo 6 nos habla del dominio propio y nos habla de que nosotros tenemos que procurar, o sea, hacer todo lo que esté de nuestra parte, porque hay cosas que nos toca hacer a nosotros y otras las hace el Señor. Pero si usted no hace su parte, no va a haber ningún avance, ningún cambio. Amén. Entonces, quiero mencionarles que la palabra dominio propio viene de la palabra ekrateia en griego, que es lo mismo que templanza. Por eso es que hablamos de los dos, es lo mismo. Templanza y dominio propio es lo mismo. Porque proviene de la misma raíz y se traduce, mire cómo se traduce lo que es templanza o dominio propio: fuerza, fortaleza, pero que no se expresa hacia afuera, sino hacia adentro. Fuerza, fortaleza que no se expresa hacia afuera, sino hacia adentro. Es como una fuerza interior que recibes de parte del Señor para poder hacer frente ante ciertas situaciones. Por eso, cuando nosotros incluso estamos solo en ciertas áreas, es cuando más debemos hacer uso de la templanza o el dominio propio, ¿cierto? Cuando nadie nos está mirando, ahí cuando nadie nos está diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, mira que esto no es correcto, ahí es cuando nosotros tenemos que hacer uso de esa fuerza que nos da el Señor, y eso se llama templanza o dominio propio. Amén. También definir un poquito más acerca de lo que dice que es la templanza, es tener control de los excesos, tener control de los excesos. Cuando a veces ahí vemos personas que de pronto no se controlan, no se dominan ante, por ejemplo, comer demasiado o tener hasta cierto tiempo el móvil, ¿cierto? Y muchas otras cosas más. También la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres, porque también en eso a veces no hay templanza. En todos esos placeres o esas cosas que el Señor ha puesto en nosotros, que hay que tener un dominio, un control, a veces hay un descontrol de todos esos placeres que algunos son propios del cuerpo humano, de la naturaleza humana, y que tenemos que ejercer un control. También es la actitud de calma y tranquilidad ante situaciones de estrés. Actitud de calma y tranquilidad. En estos días estaba allí en la parada de autobús y de pronto a una chica, porque su hermanita no logró embarcarse en el autobús donde ella venía y luego se baja ahí del autobús para esperar a la hermana, y eso vociferó un poco de palabra y dijo que iba a tirar el móvil y todo delante de todos los que estábamos allí, enojadísimo. Y yo dije, Señor, ayúdalo, porque imagínense, si es solo esa situación, todo lo que expresó enseguida y todo lo que habló, se necesita la templanza y el dominio propio, que ante situaciones no tengamos que nosotros reaccionar como personas que no tenemos al Señor, sino que siempre mostremos de lo que Dios nos ha dado. Amén. Así es. Entonces, por eso ahí leímos eso, en Segunda de Pedro, leímos eso, que debemos poner toda diligencia, porque nosotros pertenecemos al Señor, somos del Señor. Amén. Y miren, y es que Dios nos ha dado de esa gracia, nos ha dado de esa paz. Dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice allí en el versículo 4.
para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y dice que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, allí es cuando viene el versículo 5 y nos dice eso, que nos esforcemos. Y miren lo que dice el versículo 8. Si estas cosas están en vosotros, o sea, todo eso que mencionamos antes, el dominio propio, la paciencia, todo eso que hemos estado viendo ya, dice que si estas cosas abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesús. Nadie va a estar ocioso, nadie va a estar sin hacer nada, porque todos vamos a estar haciendo algo y siendo eficaces para la obra del Señor, para servir en el cuerpo de Cristo. Así que el Señor sea ayudándonos a procurar eso en nuestras vidas. Así que una de las cosas que también podemos ver acerca de la templanza se expresa si tú actúas con moderación y prudencia frente a los placeres, ya que si te alejas o te abstienes de lo que te causa tentación, no se ejerce la templanza. O sea que cuando ocurre que en nuestras vidas, cuando hay alguna situación, a veces tenemos que hacer frente a esa situación para poder ejercer la templanza. ¿Sí me entiende? A ver, en esa parte me voy a explicar un poquito más. Sí, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, una ilustración más bien para que lo entienda más claro. Había una niña que ella le gustaba comerse los dulces, todos los dulces que encontraba por ahí en su casa, incluso los de su hermano y todo, y siempre a veces había conflicto por eso, porque ella le gustaba comerse, le gustaba mucho el dulce. Entonces todo lo que encontraba por ahí se lo iba comiendo sin importar de quién fuera. Entonces la mamá le dijo, mira, te voy a decir algo. Le compró una bolsa de dulce y le dijo, mira, esta bolsa te la voy a dejar aquí en tu habitación, pero si tú todo este día no te comes ni un dulce, esta bolsa va a ser tuya. Y se la puso ahí delante de sus ojos, para que ella la viera, para que ella pudiera allí ejercitar el poder dominarse y no ceder enseguida a la tentación. ¿Y qué creen que ocurrió? Pues la niña lo logró, se esforzó y pudo hacer frente a esa situación, pudo ella dominarse de comerse los dulces para poder lograr que ganarse después toda esa vida. Y eso nos enseña algo, de que es importante que a veces uno tenga una motivación, y eso lo vamos a mirar más adelante, para que podamos también a veces hacer freno a las situaciones, porque debe haber un propósito, un por qué yo me freno, por qué yo me detengo. Amén. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, la vida de José, ¿se acuerdan de José? ¿Cierto? Muy conocido por nosotros, la historia de José. Y aquí vemos un caso, digamos, algo diferente, en el sentido de que cuando José le tocó enfrentar una tentación y ejercitar, digamos, allí el dominio propio, la templanza, en este caso él tuvo que salir huyendo, porque era necesario huir. Allí era necesario huir. Entonces vemos cómo José nos narra la Biblia de que él llega allí al palacio, no llega al palacio todavía, está trabajando con Potifar, ¿cierto? Allí en su casa, y resulta que cuando José está allí, viene la esposa de Potifar a seducirlo. Le agradó José y quería que José estuviese con él. Pero ¿qué había en el corazón de José? Había temor de Dios, había dominio propio, quería agradar a Dios. Y aunque esta mujer quizás fuera muy hermosa, aunque esta mujer quizás le insinuara, dice la Biblia, que le insistía una y otra vez. Y vemos que hay personas que a veces cuando le insisten una y otra vez en lo mismo, ¿qué pasa? Dice que tanto va el cántaro al agua que se rompe. Y a veces muchas personas que tanto le insisten a veces en una cosa y caen.
Pero en este caso, José no lo ocurrió así. Y lo que yo puedo analizar de José es que era un joven que amaba a Dios, que buscaba su presencia. Y recuerden todo lo que pasó José, que podríamos decir, pero no, José ya debía estar como decepcionado de Dios, decepcionado de orar, decepcionado de esperar en Dios, con todo lo que estaba viviendo, pero no. Sin embargo, la Biblia nos deja ver que José estaba allí, fiel, firme a Dios, hablando con Él, recibiendo de Él, recibiendo la fuerza. Y por eso es que José, en este momento de esa prueba difícil, él pudo escapar. En este caso, era necesario que él huyera. Era necesario que él se fuera porque no podía quedarse allí, porque eso significaba peligro para él en ese momento. Entonces, vemos que allí José sí pudo ejercer la templanza, el dominio propio. Cosa que a veces hoy en día vemos que no ocurre en muchas personas, ¿cierto? ¿Cuántos hogares no se han destruido? ¿Cuántos hogares no ha fallado el esposo o la esposa por causa de no tener templanza o dominio propio? Y miren que es importante que a veces en algunas situaciones es necesario decir no, yo me alejo para no caer. Hay algunos que dicen, yo voy y me voy a una discoteca para predicarle a las personas que están allí, para predicarle el evangelio a los que están allí. Pero a ver, si Dios no te ha mandado, y si realmente, mira, a menos que Dios te haya mandado una misión específica allí en ese lugar, de lo contrario, no vayas, mejor escápate. Y más si antes has pertenecido a ese mundo, si antes has estado en ese mundo de baile, de discotecas y todo eso, mejor sal de allí, de ese lugar. Solo que Dios te mande, que realmente estés seguro que Dios te va a respaldar para hacer eso, ve. Pero si no, no lo hagas, no lo hagas. Entonces, miremos que es importante que nosotros estemos atentos a esto, atentos a ese dominio propio de lo que debemos hacer. Vamos a leer un momentito en Romanos 7:5. Romanos 7:5. Y vamos a estar mirando aquí algo aquí en Romanos, en capítulo 7 y en el capítulo 8 también, acerca de algo que es una realidad. Amén. Romanos, capítulo 7, versículo 5. Miren lo que dice aquí. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Lo que le acababa de decir. Muchos hogares se han destruido y algunos se están destruyendo todavía, pero a causa de esto, de que estaban en pasiones pecaminosas que eran por la ley y obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. En muchas personas les dominaba una cosa, les dominaba otra. Y esto está dando fruto ¿para qué? Para muerte. Para muerte. Está dando un resultado y es la muerte. Y aquí una realidad que se muestra aquí en Romanos, capítulo 7, y más abajito en el versículo 7, si ustedes lo miran allí en su Biblia, van a mirar que dice el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Hay cosas que están en nuestras vidas que vienen morando desde que uno nace. Cuando uno nace viene con esa naturaleza pecaminosa. Y está eso allí dominando. Y miren lo que dice Pablo. Pablo era el que escribió esta carta a los romanos, a la iglesia de los romanos. Y miren lo que le dice. En el versículo 15, Romanos capítulo 7, versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mire, esta es una realidad que hay allí. Esta realidad aún sigue latente en nuestras vidas. ¿A cuántos a veces no tienen el deseo de decir, oye, yo voy a buscar del Señor más? Y cuando se dan cuenta, pues están a veces alejándose de Dios o dejando de lado las cosas de Dios. No, yo a partir de mañana voy a conectarme en la lectura, voy a hacer esto, me voy a disponer para esto. Y cuando se da cuenta, no está haciendo lo que había propuesto. Entonces, a veces queremos hacer el bien, ¿cierto? Queremos hacer el bien. De una o de otra forma queremos hacer el bien, pero cuando de pronto nos damos cuenta, como Pablo aquí, de pronto me doy cuenta que estoy haciendo lo contrario. ¿Esto qué nos deja ver? De que está esa naturaleza allí en nuestros cuerpos. Estamos allí, está eso allí. Eso no se ha arrancado, eso no se ha quitado. Pero ¿y entonces qué podemos hacer? Ya nos damos por vencidos y hasta ahí llegó todo. No hay templanza, no hay nada entonces en nuestra vida. ¿Qué podemos hacer? Si hay solución. Si hay solución. Amén. Si hay salida. Así que, a ver, sigue diciendo Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Sí se han dado cuenta ustedes que la lucha está ¿dónde? Interna, allí en la mente. Allí en sus pensamientos está esa lucha. El bien, el mal. Quiero hacer el bien y de pronto se da cuenta que está haciendo lo malo. Esa lucha está allí. Y dice que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Porque lo que hay allí en la mente nos lleva a actuar, nos lleva a hacer algo. Y miren lo que dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No se encuentra usted a veces diciendo, ay Señor, yo quiero hacer esto, Padre, y todavía no lo logro. ¿Pero tenemos que darnos por vencidos? No. Hay esperanza, hay victoria en Cristo Jesús. Amén. Sí se puede, sí podemos avanzar con Él. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una pregunta que hace Pablo. ¿No se ha hecho usted esa pregunta también alguna vez cuando de pronto no ha podido hacer algo, que ha querido hacer algo bueno? No ha podido hacerlo, no ha podido lograrlo. Se ha hecho la pregunta. Pero dice, mire lo que dice el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por Jesucristo? ¿Saben qué vino a hacer Él? Vino a redimirnos, vino a darnos libertad de toda cautividad y vino a ayudarnos para que podamos tener esa fuerza, tener esa libertad. Y aparte de eso, ¿a quién nos ha dejado? Al Espíritu Santo. Recuerden que cuando Él se fue allá, estaba con los discípulos estaban ahí con Él, y Él les dice, mire, conviene que yo me vaya. ¿A cuánto le han dicho así? Conviene que yo me vaya. Quizás no, pero mire, aquí Jesús decía, conviene a ustedes que yo me vaya. Y aparte de eso le dicen, no lo voy a dejar solo. Miren qué lindo, qué esperanza es cuando a uno le dicen todo eso. Cuando alguien se tiene que alejar de uno, pero que te dicen, no vas a estar sola, no vas a estar solo. Hay ayuda para ti, hay ayuda para ti. Y el Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso es importante que usted le pida a Dios todos los días, dame más de tu Espíritu Santo, dame más, Señor, lléname más. Y usted disponga su corazón y su vida, lléname, Señor. Eso no lo olvide, si el Señor dice que Él dará de su Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Cuántos están pidiendo el Espíritu Santo? ¿Cuántos lo están pidiendo? Levanten la mano. Necesitamos pedirlo. No se le olvide, si lo tenemos allí,
El Señor ha dicho, pidan, pidan, que el que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Pidamos al Espíritu Santo. Diga conmigo, Padre, envía hoy más de tu Santo Espíritu sobre mi vida. Te necesito, Señor. Te necesito para vencer, para avanzar y para hacer tu obra, Señor, y perseverar hasta el final. Amén. Así que eso no lo olvides, recuérdalo siempre. Puede pedir el Espíritu Santo todos los días, más, lléname más, y disponga su corazón, disponga su vida para más, porque tenemos que, gracias a Jesucristo, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas que nos ayuda. Y dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Va a haber siempre salud, que mientras estemos aquí en la tierra, se va a querer levantar ¿quién? La carne. Va a querer ella imperar, dominar, para que tú no leas la Biblia, para que tú no ores, para que tú no vengas a la iglesia, para que esté allí abundando la pereza, para que te salga el enojo, la ira, la gritería. Todo eso va a querer aflorar. Pero todo dependerá de quién. Diga, de mí. Dependerá de mí. ¿Quién tiene más fuerza? De dominio propio. Dependerá de mí. Y ese dominio propio, recuerden, la palabra dice dominio propio. Pareciera que es algo que yo me domino y yo puedo hacerlo. Pero ¿qué dice Pablo allí? Miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? No es usted solo, ni porque diga hoy sí lo voy a lograr, hoy sí lo voy a lograr, hoy sí lo voy a lograr. Y no pide la ayuda de Dios. Si usted y yo no dependemos de Dios, no vamos a tener esa fuerza y esa fortaleza para poder tener ese dominio propio y esa fuerza y esa constancia de perseverar en lo que es bueno y en lo que le agrada al Señor. Amén. Amén. Y dice el capítulo 8, pasemos allí un poco más. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ninguna condenación hay. No debe venir el enemigo a acusarnos, no debe venir el enemigo a señalarnos, porque él no debería encontrar en nosotros nada. Recuerden que una vez Jesús dijo, ahí viene el maligno, ahí viene él, pero él nada tiene que ver conmigo. Así que yo me retiro, porque él no tiene nada que ver conmigo. Que cuando el maligno venga a rondar y a mirar por allí, por alrededor de ustedes, no encuentre ninguna puerta abierta, no encuentre por dónde entrar. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes hoy aquí están en Cristo Jesús? ¿Quiénes están confiando en Él? ¿Quiénes han creído en Él? Amén. Estamos creyendo en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús, dice, los que no andan conforme a la carne. Andar quiere decir mi caminar diario. Ese caminar diario no debe ser conforme a ¿qué? A la carne. A yo dejarme dominar porque, ay, tengo pereza, hoy no voy para la iglesia. Tengo sueño, no me voy a levantar ahora. Estoy muy cansada. Pero resulta que contra todas esas cosas el Señor siempre tiene una solución. Porque dice que el que no tiene fuerza, ¿qué debe hacer? Que la pida, porque Él da fuerza y da esfuerzo al cansado y fortalece al que no tiene ninguna fuerza, imagínense. O sea que tenemos excusa delante de Dios de no caminar en el Espíritu. No hay excusa. Solo es un poco de ¿qué? Esfuerzo. Diga, yo necesito esforzarme cada día más por hacer la voluntad de Dios, por buscar su presencia y su fuerza. Amén. Entonces dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que andamos conforme a que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que a través de ser redimidos por la sangre de Jesús y de creer en Él, nosotros ahora no tenemos por qué andar en la carne, sino conforme a la guía y la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Amén. Así tiene que ser. Y dice, porque los que son de la carne, mire lo que dice aquí. ¿Quién puede decirme lo que sigue allí? En ese versículo 5. Estamos en Romanos 8, 5. ¿Qué dice? Porque los que son de la carne, ¿qué? Piensan. ¿Ven? Ahí está otra vez la palabrita. Piensan. ¿Dónde está el pensamiento? ¿Dónde está? Nuestra mente. Aquí. La mente. Pensamos con nuestra mente. Entonces dice que los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. Eso quiere decir que cuando usted se esté dando cuenta que está pensando de pronto en la envidia, que su mente está pensando en la venganza, que su mente está pensando en hacer lo malo, ¿qué debo yo decir? Uy, esto no es de Dios, esto es obra de la carne, esto tengo que ¿qué? Arrancarlo de mi vida, quitarlo de mi vida. ¿Y cómo es que lo va a hacer? ¿Cómo es que lo vamos a quitar? Diciendo, fuera, fuera de aquí, pensamiento, fuera de aquí, mal pensamiento. ¿Solo así podremos sacarlo? Pidiendo ayuda al Espíritu Santo que nos ayude en esas cosas que queremos hacer. Y cuando uno por lo menos a veces tiene en su casa unos sofás que ya están un poco viejos, se va a quedar con la casa así vacía. ¿Qué tiene que hacer? Reemplazar por uno nuevo. Reemplazar por uno nuevo, porque si queda así vacío no va a tener donde sentarse. Entonces, ¿qué pasa? Si usted saca de su mente, espanta eso que está allí, tiene que reemplazarlo ¿con qué? Con la palabra. La palabra de Dios tiene que reemplazar. Siempre cualquier pensamiento, cuando nosotros nos imaginamos que cuando el enemigo vino a tentar a Jesús, nosotros no lo imaginamos que estaba ahí al frente de él, y quizás ni estaría ahí al frente. Quizás es como nos pasa a nosotros. La lucha que viene allí, el mal pensamiento, a veces a nuestra cabeza, y tenemos que enseguida decir, no, esto no. La palabra de Dios dice esto. Que tienes ganas de quedarte en casa porque estás muy cansado y todo, dice, no. El Señor dice en su palabra, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejen de congregarse. Además que si no tengo fuerza, el Señor me dice que Él me da fuerza. Así que en el nombre de Jesús voy. ¿Cierto, Irma? Irma está aquí hoy porque ella se esforzó y dijo, voy para allá con mis niñas. Y aquí está. Entonces nosotros todos tenemos que estar atentos a eso, vigilar esa parte, vigilar, porque allí en la mente va a ocurrir toda esa lucha. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿No les da esto gozo cuando ustedes vienen a alabar al Señor? Cuando ustedes están en la palabra allí meditando, pensando en la palabra. ¿Eso no es mejor? ¿No es mejor que a veces está de pronto con la mente ocupada en la preocupación? ¿En qué voy a comer mañana? ¿Qué me voy a poner mañana? ¿Cómo voy? Me he quedado sin empleo, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que pagar el alquiler. Y en todo eso, en vez de estar pensando en eso, pues pensemos en lo que el Señor ha hecho en su palabra. Por nada estén preocupados ni afanados, sino más bien, oren a mí, denme gracias, creyendo que yo les voy a suplir. Miren las aves, miren los lirios del campo. Por eso es importante permanecer en la palabra, para que usted, su mente esté ocupada. Ocuparse en las cosas del Espíritu nos va a dar ¿qué? Fuerza, fortaleza para ejercer ese dominio propio. Entonces aquí lo que vemos en este capítulo 7, que nos muestra
Pablo aquí en Romanos, es que siempre va a estar esa lucha allí en nuestros cuerpos. Porque la carne, mientras estemos en este cuerpo, estamos en la carne. Esa naturaleza va a estar allí. Pero ella no puede tener más fuerza, porque ahora en usted y en mí vive el Espíritu Santo de Dios. Y miren, ¿y quién es el que da el fruto? Por eso lo estamos aprendiendo. ¿El fruto de quién es? Del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está activo en su vida, está allí libre, gozándose, porque usted, su vida, no hay nada allí que ensucie, nada que le contriste, nada que le contriste al Espíritu Santo. Entonces, cuando Él está allí libre, Él va a poder actuar y se va a poder manifestar a través de usted. Y por eso dice ahí que nada, cuando hacemos esas cosas, ejercitamos dominio propio y todo lo demás que habla allí en Pedro, no vamos a estar ociosos para servir al Señor, no vamos a estar sin hacer nada. Siempre el Señor lo va a utilizar, le va a llamar, le va a decir, haz esto, le va a despertar a las 3 de la mañana, ponte a orar por esto. Si el Señor lo despierta, ¿qué hay que hacer? No coge la sábana y arroparse, va, no, por algo el Señor le está despertando esa hora. En esta semana, hubo un día en que Carla me llamó. Recuerden que la oración de la mañana es a las 5 de la mañana. Bueno, lo cierto es que Carla de pronto me despertó y yo me he sentado. Yo digo, uy, Carla, ya voy, porque miré el reloj y vi que eran las 5:05. Y yo digo, uy, ya me atrasé. Entonces nos colocamos allí, apenas estaba ella y yo. Recuerdo que llamé también allí sí, para que se levantara. Y bueno, incluso yo le dije a Carla, mi móvil, mi despertador no sonó a las 4:30. Pero mientras estábamos ahí orando, de pronto oigo el despertador, porque traje el móvil para la mesa y vi que el despertador sonó, pero aún así yo dije, esto está todo descontrolado. Y lo cierto es que después vemos que el pastor Javier entró, y cuando él entra es que nos damos cuenta que nos habíamos levantado a las 4 de la mañana. Que habíamos empezado la oración a las 4 de la mañana, 4:05, y no a las 5:05. Así que ese día estábamos allí desde temprano. Pero fíjense que Dios no permitió, porque tenía el reloj al frente, tenía el móvil ahí al lado, el despertador, tenía la hora del ordenador y yo no me he dado cuenta, ni ella, de que estábamos desde las 4 allí. Él fue, cuando ya entró él, es que nos damos cuenta de que eran las 4 de la mañana. Entonces vemos que Dios a veces nos permite esas cosas. Dios a veces a las 3 de la mañana nos despierta, a las 2. Y a veces uno dice, uy, todavía es temprano, voy a acostarme, y se arropa uno. Y resulta que de pronto era el Señor que quería allí que oraras, porque quería que intercedieras por algo, que oraras por algo. ¿Cierto? El Señor a veces nos quiere, porque somos sus hijos y somos instrumentos de Dios en las manos de Dios para orar, para contrarrestar cualquier peligro, cualquier cosa que se dé. Yo la otra ocasión les contaba que cuando vivíamos en la avenida, allí frente al anfiteatro, como ahí siempre se reunían jóvenes a veces a beber y todo, pues hubo una mañana en que el Señor me despertó a las 3 de la mañana. Y yo lo que pensé fue, el Señor para algo me habrá despertado. Entonces me fui al aseo y luego me quedé en la sala allí orando. Entonces mientras estaba allí orando, claro que escuché que había como un conflicto allí en el anfiteatro, había pleito, se quería armar un pleito. Y pues la mayoría que estaban ahí eran como latinos y quizás muchos sin papeles, sin nada. Y ustedes saben que donde hay pleito y a esas horas de la mañana donde se inicia pleito, lo que sea, ahí lo que puede operar es el enemigo y eso no puede terminar bien. Entonces comencé yo enseguida a orar y a reprender en el nombre de Jesús todo espíritu de pleito y de contienda allí en ese lugar y allí. Y seguía discutiendo y yo orando y intercediendo en el nombre de Jesús. Ahí asomaba la ventana orando y intercediendo hasta que vi que uno de ellos ya se fue y se aplacó. Así que usted atento, porque Dios nos llama para hacer su obra, nos llama para eso. Entonces sí podemos hacerlo. No puede ser que el enemigo tiene más fuerza que los hijos de Dios, no, porque en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios y esa templanza ante las situaciones que tenemos que enfrentar. Está allí el Señor con nosotros para ayudarnos.
Y mire que la templanza no solamente es para las cosas negativas, sino también para lo positivo. De que yo, ¿en qué sentido? De que yo digo, voy a hacer esto y lo hago. Me determino a hacer una cosa y la hago. No que hoy digo voy a hacer esto y ya mañana, no. Ahí pienso yo que tampoco hay esa firmeza, ese dominio, esa templanza para mantenerse uno en lo que es bueno, perseverar en lo que es bueno. ¿Cierto? El Señor nos habla de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, imagínense. O sea que cuando usted sabe de las cosas buenas que tiene que hacer y no las hace, está pecando. ¿Y por qué no las hacemos a veces? Porque nos dejamos tentar por el enemigo y cedemos a lo que él nos ofrece. Quédate en casa. ¿Qué más puede decirnos el enemigo? ¿Cuántas cosas no nos puede decir? No ores ahora, no vayas, quédate. Pelea, discute, haz esto. No, yo tengo que hacer es agradar a Dios, agradar a Dios. Perdonen que hay un bicho ahí fastidiando de esta mañana. De esta mañana está por ahí rondando. Pues sí, entonces, necesitamos eso, la templanza también para hacer lo bueno, lo correcto, lo que le agrada a Dios como hijos de Dios que somos. Amén. Así es, así que vamos a ya para ir terminando. En Proverbios 29:11, ¿qué nos dice? Vamos a ver un momentito. Proverbios 29:11. El versículo 11 de Proverbios 29 dice lo siguiente: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Miren qué lindo. ¿Cuántos aquí son sabios? Amén. Amén, amén, porque Dios nos da sabiduría. Nuestra sabiduría viene de Dios y somos sabios. Y por eso dice aquí que el necio al punto da rienda suelta a su ira. Dice a toda su ira. Mas el sabio al fin la sosiega. Se necesita esa templanza, ese dominio propio, para que cuando alguien me dice una grosería, me insulta, yo pueda responder como dice el Señor, con palabras suaves, con palabras dulces. Porque dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Pero ¿será posible que esta carne, que cuando le pisan un dedito enseguida está chillando, podrá hacer eso fácilmente por sus propias fuerzas? No. Pero tenemos con nosotros al Todopoderoso y diga, yo puedo, porque Cristo está en mí, en mi vida, habitando en mí el Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice que el sabio al fin la sosiega. El sabio sabe buscar la paz y seguirla. Amén. Amén. Sí podemos, sí podemos. Amén. Amén. Con la ayuda del Señor lo podemos. Con la ayuda del Señor lo podemos. Y en 1 Corintios 10:13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Miren lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Quién es fiel? Dios. ¿Y Él que nos dará? La salida. Exacto. Juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. O sea, Dios es el que nos da eso. Dios nos otorga.
Nadie puede decir, no, es que eso era demasiado fuerte, no, es que esto no se podía, no. Sí lo podemos, sí podemos, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Sí podemos, de ahí es donde yo les decía que necesitamos el relacionarnos, el estar uno junto al otro, para poder, digamos, irnos fortaleciendo en esto. Hay gente que a veces se va a vivir sola, ¿cierto? Algunos se van a vivir solos, otros, los ermitaños, por ejemplo, viven solos por allá en las montañas y todo. Y quizás no tienen lucha con personas así, digamos, físicas. Pero nosotros necesitamos vivir en comunidad. Vivir en comunidad para poder hacer uso entonces y mirar si estoy teniendo amor, si estoy abundando en paz, en paciencia. Necesitamos eso. Amén. Para poder nosotros vivir, experimentar si realmente estoy yo viviendo o no. Porque ¿cómo me voy a dar cuenta si yo estoy sola? No peleo con nadie o nadie me agravia, entonces yo no sabré si puedo yo tener la fuerza para resistir, para responderle con una buena palabra. Entonces miren por qué es importante que vivamos en comunidad, es importante que compartamos y el Señor nos va a ayudar para poder resistir. Así que una de las cosas también en 2 de Timoteo 1:7, 2 de Timoteo 1:7, ya para finalizar. Segunda de Timoteo 1:7. Bueno, antes de leerle 2 de Timoteo 1:7, cuando estaba preparando este tema me acordé de una fábula que leía, y era de una rana que quería volar. Ella quería aprender a volar, entonces lo que se les ocurrió, la idea fue acordó con 2 aves, vamos a suponer que fueran 2 cuervos, acordó que ella se iba a morder un palito así largo, le iba a morder con su boca, y las 2 aves iban a coger las 2 puntas de ese palo por los lados y volar. Entonces, bueno, se le ocurrió la idea y qué genial, qué bien, la ranita estaba muy orgullosa de su idea y todo por lo que había hecho. Entonces empezaron a volar, se elevaron, y cuando iban pasando la gente, qué bien, qué maravilloso, mira, ¿y de quién sería la idea? Qué maravilloso. Y la rana estaba ahí queriendo ella decir, fui yo, la idea fue mía. Y ella se aguantaba y seguía la gente, seguían ellos volando y la gente, qué maravilloso, qué idea tan genial. Y la ranita, que ya no tuvo dominio propio ni pudo aguantar más, abrió su boca y dijo, mía. ¿Y qué creen que pasó? ¡Pam! Allá abajo. No tuvo dominio propio, no tuvo templanza de poder abstenerse de decir, la idea fue mía. Mire que hasta para todo eso uno tiene que tener templanza. Y mire todo lo que puede ocurrir, a veces cosas negativas por no tener esa templanza, esa firmeza y esa confianza en el Señor. Según de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Imagínense, o sea que eso ya usted lo tiene allí, no hay excusa. No hay excusa para decir, no es que yo no podía, es que yo nada, no. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Diga, el Señor no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo puedo lograrlo, puedo hacer la voluntad de Dios, puedo hacer lo que Él quiere. Amén. Vamos a ponernos de pie.